Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más, una semana que teníamos un poquito más de espacio y hemos decidido aprovechar para rescatar nuestro querido ciclo de ciencia ficción, como siempre, con la que habéis elegido a través de nuestra encuesta en @cine.degiro en Twitter. ¿Cuál ha tocado esta vez? Pues nos vamos en este capítulo 8 a visitar el abismo de lo profundo, The Abyss. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Volvemos a los 80, señores. ¿Cómo no? Y nos toca Abyss, que es una película que yo le tengo mucho cariño porque es de estas películas que yo vi con mis padres cuando todavía vivía en Madrid, ahí en Murillo, con el Blockbuster Claro. enfrente de mis fines de semana de videoclub. Y recuerdo, la tengo mucho cariño porque recuerdo, la vería como yo calculo como 8 o 9 años o así. Ujú. Y recuerdo que fue la primera película en la que yo me di cuenta que estaba viendo una película para mayores. Deciros que estos análisis son con spoilers, son a ciegas y con esa estructura que ahora os recordará David que utilizamos para los ciclos. Pues sí, efectivamente, en concreto para este ciclo de ciencia ficción, que es el segundo ciclo de nuestro canal, recordamos que ya visitamos el género de la fantasía en el anterior, hemos propuesto como estructura no a reformar, iba a decir, no, a hacer analogía con ella, con nuestro querido vehículo del DeLorean, ese maravilloso coche de regreso al futuro, comparando o haciendo analogía entre las partes del DeLorean y todos los aspectos de la película que queremos destacar. ¿Y por dónde solemos empezar? Como bien ha dicho Álvaro, con spoilers, pues empezamos con el chasis. El chasis de nuestro querido DeLorean es la ficha técnica de la película. The Abyss se estrenó en 1989, dirigida por un entonces no tan conocido James Cameron, aunque ya empezaba a hacer sus primeros pinitos. Lógicamente, luego pues todos lo recordaréis por la oscarizada Titanic o por Avatar, por ejemplo, no tan oscarizada, aunque sí muy nominada. El guión, además, también corre de su cuenta, ¿vale? De este guión que, bueno, en Titanic, por ejemplo, también lo había escrito él y de hecho se llevó los Globos de Oro. Y por si no teníais ninguna referencia a algún otro guión de Cameron, que sepáis que las dos primeras de Terminator también están escritas por él. Son guiones suyos. En cuanto a la música, pues tenemos a un viejo conocido por aquí que es Alan Silvestri, ¿vale? Y si estamos hablando del DeLorean, ¿cómo no hablar de Alan Silvestri, que compuso la trilogía Regreso al Futuro? Entre otras cosas, pues también Forrest Gump o la primera del Capitán América, el primer Vengador, que también corresponde a este compositor. Y en la fotografía tenemos a Michael Salomon, que yo no he encontrado muchas referencias, pero sí un clásico de terror que yo de pequeño me metía bajo la cama, que era Aracnofobia, ¿vale? Que Coño, compuso también, o sea, dirigió la fotografía. dirigió. Sí, sí, Eso es. Aracnofobia. No sé si lo has visto, Álvaro, pero Supongo, de estas pelis de por la tarde, sí, sí, la habré visto seguro. Porque en entre algún momento. aracnofobia, que si las hormigas, que si las La pirañas. marabunta, pirañas asesinas Eso y es, todas eso estas. es, eso Todos es. los animales que nos podían causar terror después de Tiburón dijeron, venga, Todos. vamos a ponernos. No nos vamos de Tiburón, pero sí nos quedamos en el mar, ¿eh? ¿Con quién? Pues con un reparto maravilloso. No sé si Álvaro queda destacar alguno más. Yo he destacado, obviamente, a la pareja principal, que son Ed Harris, tremendo, y María Elizabeth Mastrantonio. Por cierto, que es una actriz italiana que contribuyó mucho, sobre todo en los 80, en el cine norteamericano. Luego, la verdad es que le perdí un poco la pista. No sé muy bien si luego volvió a Italia o qué le pasó. Y en cuanto a los Oscars, os puedo decir que esta película tuvo 4 nominaciones, ¿vale? Se llevó la de fotografía, pero luego también sonido, diseño de producción. Ah, no, perdón, fue Se llevó nominada a efectos visuales, fotografía, ¿no? a sonido y a diseño de producción. Y la cuarta, que era efectos visuales, fue la que se llevó, efectivamente. Gracias, Álvaro. Así que al final se llevó uno y lo veréis porque realmente a nivel visual y cinematográfico es muy potente. Pues poquito más que decir. Realmente el reparto es verdad que no es un reparto demasiado conocido. Ujú. Sí que es verdad que el que hace de Coffee también había trabajado con él, con Cameron en Aliens, en la Sí. segunda parte de Aliens, que fue justo la película que hizo anteriormente, Ujú. también en ese papel de rudo, de soldado rudo con Ripley. Pero el resto del reparto son bastante desconocidos y han sido secundarios por ahí. Así que nada, si te parece, pasamos a los planos, que son Me parece las muy bien. líneas generales así argumentales y la trama principal de esta película, siempre un poquito con mi estilo. Y en Ujú. este caso os va a gustar. Dale, dale. Vamos allá. Cuenta la leyenda que James Cameron, tras terminar Aliens, se echó a dormir e hizo un viaje astral o acuático y se vio haciendo Titanic y Avatar. Al despertar, aún eran los 80. De ahí que todo comience en esta película con un hundimiento
con un rescate submarino, que entre los rescatadores haya una historia de amor con un inicio bastante abrupto, que el bando militar siempre la acaba liando. También tenemos un antagonista con empaque que acaba siendo víctima de su violencia desquiciada y escenas de inundación por pasillos angostos y claustrofóbicos, además de un final ecologista con seres de otro planeta incluidos. Y así, de esta extraña mezcla, nació Abyss, la película más cara hasta la fecha de la historia del cine, con la desmesuradamente de Cameron detrás, con un Ed Harris y una Lady Marian sobresalientes y con algunas de las escenas subacuáticas más icónicas de la historia del cine. 4 años después vendría Terminator 2, así que imaginarse el viaje astral que se debió pegar después de esta película. No nos enrollamos más y vamos con las ruedas, que Pues son, vamos con digamos, las ruedas. los 4 pilares que Ajá. sostienen este DeLorean y que lo hacen ponerse en marcha. Así que, David, cuando quieras. Lo que quiero comentaros en la primera rueda es esa atmósfera claustrofóbica que se genera. Una atmósfera claustrofóbica que además no se genera solamente en el mar, que ya de por sí es bastante claustrofóbico todas las escenas, que a mi opinión creo que están muy bien rodadas, muy bien logradas y muy difíciles además, porque pese a que sea imagino que estaría todo rodado en un sitio contenido, era algo que tenían que tener controlado, no creo que rodaran en mar abierto ni mucho menos, genera, sí, ¿no? ¿Tú qué sabes? No lo sé, no lo sé. De Es que James Cameron quiero cualquier cosa. como no veía ni un animal, digo, no se ve ni No un lo pez, ni sé. un alga, ni nada, digo. No sé, supongo que no, ¿no? Supongo que no, pero es que de James Cameron no lo sé. Pero bueno, ahí está ese monstruo que nos crea. Pero es que, y esto me recordó mucho a Alien también, el espacio interior de ese remolcador, otro remolcador, que por cierto, la fisonomía del remolcador refleja un poquito el del Nostromo. Yo no digo nada, pero es debajo del agua. Y esos pasillos angostos llenos de tuberías, de escaleras mecánicas, que parece, de mecánicas, no, perdona, de escaleras metálicas, que parece que te vas a caer y te vas a dejar la pierna en algún lado, o que se te va a meter un tubo de estos que disparan vapor por uno de los sitios. Es muy, salvo la zona de piscina, que la llaman la piscina lunar, el moon pool, que es donde entran y donde activan las navecillas y tal, con los que investigan. El resto es muy, muy inhóspito todo. Entonces, por un lado tenemos toda esta parte del mar que de por sí, no solamente las escenas donde van preparados, sino las escenas en las que no lo están y van buceando tal, ya te genera la claustrofobia de el aire, aparte del sonido, ¿no? Que lo acompaña, que es brutal el sonido de la burbuja, la vibración, como si tuvieras la presión marina en las orejas, muy potente. Efectivamente, sino también dónde se meten cuando están en un sitio supuestamente seguro, ¿no? Y además es que a esto le suman, para generar esta atmósfera claustrofóbica, urgencias todo el rato, continuamente la película te está lanzando que hay urgencia por lo que sea, porque hay una cuenta atrás en cuanto a la despresurización, tienen que hacerlo en un tiempo determinado si no lo pueden volver, tienen que encontrar supervivientes a tiempo antes de que se le acabe el oxígeno, cuidado que de calefacción si nos quedamos en este punto en concreto solo vamos a tener tantas horas, si salimos con este traje el nivel de presión aguanta tanta profundidad, no más, entonces todo el rato te están tirando fichas de cuidado que aquí no puedes, hasta respirar es peligroso, cuidadito. Conflictos todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Y Sí, además, sí. aparte, pues Cameron aprovecha muy bien el estilo de montaje que metéis, un estilo muy rápido y muy dinámico y te mete aún más. Creo que ayuda mucho a generar todo el clima de tensión y de acción que la peli, se basa en ello, básicamente. Estando de acuerdo en parte con lo que dices, ¿Mm? con otra parte no lo estoy tanto. Es decir, a mí no me genera una claustrofobia esta película. Comparado con lo que luego hizo con lo que había hecho con Aliens, Con por Alien. ejemplo, o incluso los propios pasillos de Titanic, no me llega a generar claustrofóbica porque no dejan de ser, están bastante iluminados esos pasillos, ¿vale? Cuando les vemos andando por ahí están bastante iluminados en el remolcador. Luego ya cuando hay el accidente no, pero digamos que como al principio, a mí no me generó una claustrofobia esta película, salvo momentos concretos de paseos marinos y tal. Eso sí, cuando están dentro del submarino, hacen el primer rescate, eso sí, pero luego generalmente, y es una de las cosas que quizá se le puede achacar a esta peli, es que para mí no llegó a explotar esa atmósfera claustrofóbica de estar a 6.000 pies o 4.000 pies Bajo el mar. tan bien como se podría haber hecho. Pero también creo que no era la intención de Cameron. Entonces, en ese sentido, ahí lo dejamos. Luego, cuando hablemos de otro apartado, quizá volvamos a esto.
Muy bien, pues Para mí, dale a tu rueda. mi primera rueda es cómo la película consigue compensar los momentos de acción con, Ujú. con el mundo de los personajes, ¿vale? Es decir, a nivel narrativo creo que ambos tipos de escenas están muy bien intercaladas y están Sí. muy bien construidas. Por un Mm, lado tenemos escenas en las que, sobre todo al principio de la película, se centran mucho en hablar sobre la humanidad de los personajes y hacer personajes humanos, no personajes que aunque son Arquetípicos, personajes ¿no? en muchos casos arquetípicos, ¿vale? Pero por lo menos darles cierta humanidad y ver que son personajes que están vivos. Por ejemplo, el momento de la de canción, cuando se ponen todos a cantar la canción con One Night, me mola porque se ve que son personajes que no simplemente están ahí para decir su frase y ya está, Mm, ¿vale? Y luego cómo va creando la relación entre ellos a partir de los diálogos intercalado con escenas de acción, con diálogos muy ágiles, muy ligeros. Desde el principio, todos odiamos a Lindsay, ¿vale? Porque todos los personajes se encargan de una manera o de otra, tener algún tipo de diálogo o algún tipo de punto de vista para que ese personaje de primeras nos caiga un poquito mal, ¿vale? Que empaticemos con el personaje de Harris, pero con Lindsay nos cueste un poquito más, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos los momentos más de acción. Y cuando digo más de acción, no es solo que sean repartir hostias, sino momentos en los que no hay diálogo, ¿vale? mm, Como por ejemplo las inmersiones o sí los momentos de más diálogo. mm, Me gusta mucho cómo están rodadas y cómo le da, cómo ese montaje, como has dicho tú, David, Cameron lo hace muy ágil en su conjunto mm. y que los personajes tienen alguna frase suelta, pero funciona. ¿Por qué funciona? Porque precisamente porque como antes has construido ese personaje, luego en los momentos de acción no tienes que estar soltando frases chorras porque ya sabemos cómo es ese personaje. Y con una frase que suelte ya enganchas con ese personaje, ¿vale? Ocurre, por Tocas con ejemplo, el carácter que te ha presentado, claro. claro, efectivamente. Ocurre, por ejemplo, en el primer paseo, cuando hacen el rescate en el submarino, ¿vale? Ocurre que los personajes hablan muy poco, pero es que no hace falta, no está ni de más ni de menos, porque ya sabes cómo es el personaje de Harris, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Es Virgilio. Virgil. Ni el Sí. personaje de. Yo le suelo llamar por el apellido, pero bueno, Brickman, Virgil Brickman, Brickman. Brickman. Ni Brickman ya sabes cómo es, Mm, también sabes cómo es Caffey, también sabes cómo es Lindsay y por tanto ya con que digan dos o tres cositas, vale. Entonces mm. creo que eso está muy bien implementado y aunque no estuviera bien, creo que es una de las ruedas de esta película para mí. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, de ahí se deriva un poco la tercera rueda que voy a comentar yo, o la que yo veo, al menos, que es esa química tan buena que se genera entre Harris y Mastrantonio. Porque creo que los dos funcionan muy bien y por tres cosas, básicamente, que he querido rescatar. Una, la que ya os he adelantado, la química. Creo que funciona muy bien ese conflicto que decía Álvaro, que les presenta así como un poco casi, no voy a decir enemigos, pero sí como contrarios, ¿no? De, madre mía, ya viene la que me ha dado los últimos años, me ha hecho la vida imposible. Es como la ex, es La el ex, es la arquetipo ex, de es el la ex. arquetipo de ex. Total. Pero además no es solo él, es que lo curioso es lo que tú dices, los puntos de vista de todos los Todos. demás, de cuidado que viene la dama de hierro, cuidado que viene la... Sí, No, sí. no quiero ni hablar con ella. Me acuerdo un momento que está la chica esta del sombrero cowboy, que Sí. dice, sí, te veo luego. Hola, Venga. adiós, hola, adiós. Es Sí. como muy bien. Luego, el hecho de que se presenten, que es verdad que esto en los 80 se hacía mucho, pero antes de los 80 no era tan... los roles solían ir cambiados, es decir, el que se comportaba más emocional, con ese resentimiento emocional impulsivo, era la mujer, y el rol este de hombre fuerte y desinteresado era el tío. Aquí los han cambiado. Creo que eso, sí, en los 80 estamos más acostumbrados a verlo así, pero creo que también le da su punto, porque en esa época no estaba la gente tan acostumbrada a ver esos roles cambiados y también funcionan de sorpresa de, ostras, la que lleva los pantalones puestos parece que es ella, ¿no? Los roles femeninos de James Cameron suelen ser muy potentes, ¿eh? Suelen ser potentes, sí. Bueno, Porque ya el Ripley no hace sí, falta bueno, que hablar. Ripley es heredado, pero bueno, es Uh heredado -huh. de Scott, pero incluso en Titanic el personaje de Kate Winslet es muy Es un personaje, sí, claro, es fuerte. un personaje potente, fuerte. Es verdad que al principio está ahí, pero luego un personaje potente en Avatar, el personaje potente es ella. En Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, que también es de James Cameron, Jamie Lee Curtis es el personaje fuerte, más incluso que Schwarzenegger. En Terminator, ahí Sí, tenemos ostras, a que ahí Sarah tenemos Connor. a Sarah Connor. Entonces, tiene personajes femeninos muy Muy potentes James potentes, Cameron. ciertamente.
Ya está. Y además es que luego el conjunto final en toda esta parte o esta pincelada de romance que es muy potente y que va a hacer crecer, funciona más por la empatía que ya han generado con el espectador, de que parece que son personas que, aunque nos lo ponen en puntos diferentes, nos las van acercando. Parece que lo que les lleva justo a volver a estar en común, a volver a acercarse, es ese interés por hacer lo correcto o lo debido. Siempre con un espacio para abrir a lo que sea necesario. Si hay que dar la vida para conseguir lo que sea, están tanto ella como él siempre dispuestos a hacerlo. Si no, la parte final de la película no tendría mucho sentido porque es lo que le empuja a él a bajar, ¿no? Correcto. Entonces, eso genera ya una empatía con el público muy potente de, ostras, estas personas tienen ciertos valores y además ayuda a que en situaciones extremas como la que nos presenta Avis tenga mucho sentido que los personajes puedan tener un reencuentro en el que volvamos a ver esa relación como renace, ¿no? O como las llamas surgen otra vez. Es imposible no empatizar y o enamorarse de Lady Marian. O sea, es imposible. Bueno, para los que sepáis, siempre será mi Lady Marian de Robin Hood, De Robin la de Hood. Kevin Costner, del Príncipe de los Ladrones. Es imposible. O sea, Mastrantonio tiene un tipo por lo menos las películas que yo he visto que tengo más recientes, ¿vale? Es imposible. Quiero decir, o sea, ya está. No lo intentéis. Última rueda. Dale. Cuarta rueda. Tiene que ver con los extraterrestres. Anda, muy Con bien. estos extraterrestres Dale. que nos lo muestran como algo no dañino y amenazador. Otra cosa que en los 80 no se llevaba demasiado. Es verdad que había, pero se llevaba cuando la película era comedia. ¿Vale? Tenemos. Mi amigo Mac, por ejemplo. Por ejemplo, o incluso Enemigo Mío. ¿Enemigo O mío es comedia? Bueno, a No ver, pero recuerdo cómo. no es. Es como una comedia familiar. No, es que no llega a ser comedia. Película Pero familiar, ¿no? Como una sí, no película es de un aventura, drama. aventura Eso es. familiar. Vale. Eso es. O Mis adorables vecinos. Todo este Por tipo ejemplo. son extraterrestres, buen De buen rolleros, rollo. incluso ET es buen rollero, pero volvemos otra vez que es como una película familiar. Pero para películas así un poco más serias, entre comillas, o más de acción, no era muy normal que los extraterrestres fueran se presentaran como algo ni dañino ni amenazador, ¿vale? Entonces, tanto por su diseño, porque los extraterrestres molan mucho, ¿vale? El diseño, tanto por la música que los acompaña, que luego nos hablará David de la música seguro, sí, seguro. tanto por su modo de presentárnoslo al principio, con esas naves o esas cosas, ese bichejo que es un poco como una sepia chiquitilla tal, y por la resolución final, ¿vale? Rompe un poco los esquemas de lo que pensaríamos, de lo que esperaríamos, de hecho, en algo como más de misterio o algo de terror submarino. Y luego, sin embargo, lo antagónico es lo humano. El antagonista de la película es Coffee y su mira de pin. Y su pirada absoluta. Sí. Entonces, esta relación de los extraterrestres aquí son los buenos y además son los de buen rollo y el malo al final es el humano, mola sobre todo para el mensaje final, que iremos a eso. Y porque además yo lo relaciono con una frase muy interesante al principio de la película, cuando Lindsay ya ha vuelto de ver a los extraterrestres y ha hecho esa foto, que le dice al personaje de Virgil, hay algunos que en el mar solo ven rusos, odio y temor, y otros lo vemos de otra manera. Entonces, esa dicotomía de los humanos que están viendo que en el mar ven eso y están pensando en terror, rusos nos van a atacar, guerra, y luego hay otra persona que consigue ver el lado positivo, consigue ver esta parte positiva y no amenazadora de los extraterrestres, como al final sucede o no, ya veremos. Ya veremos, porque tenemos mucho que contar respecto de ese final. Pero mientras tanto, nos vamos a ir a nuestro parabrisas del DeLorean para comentaros un poco los aspectos visuales, que si ya les hemos adelantado un poquito con pinceladas, ahora vamos a meternos de ellos hasta el fondo, nunca mejor dicho, hasta el abismo y más allá. Cuéntanos, Álvaro. Bueno, pues para mí, donde destaca esta cinta a nivel visual son en las escenas submarinas. No solo porque es, para mí, si tuviera que poner la rueda de repuesto, sería esta, escenas submarinas, sino porque además están muy bien rodadas y son absolutamente creíbles, porque el nivel de maquetas que hace James Cameron para todas sus películas es absolutamente brutal. Empezando por ese paseo o los paseos que tiene el equipo de rescate que vemos en el mar, que probablemente sea todo en un tanque, ¿vale? Unos estudios grandes que sea un tanque, pero aún así son absolutamente creíbles. Es verdad que no hay fauna, que eso también llama un poquito la atención, ni fauna ni flora,
que a lo mejor flora a esa profundidad, bueno, puedo llegar a entender que no haya a lo mejor mucha flora o las algas que haya Algas, ya. no sean fotosintéticas, pero bueno. Mm, Pero aún así, aparte de eso, las maquetas utilizadas para la plataforma, la que está arriba, la ujú, plataforma superior, que es, que es la que donde está, que se desengancha, ujú. en el momento, de hecho, cuando se desengancha, todo eso está rodado con una maqueta gigantesca, ¿vale? Y mola mucho. Está muy bien hecho. El rudimentario CGI o stop motion, no sabía muy bien qué es, del brazo este de la balsa que al principio pilota One Knight y que luego es cuando luchan, tienen este enfrentamiento entre Ah, los sí. dos. Ese Ujú. brazo que es como para coger el cordón cuando intenta Sí, con desengancharlo, la pinza, sí. eso está hecho por ordenador, esa pinza. No sé Ah, si es stop ostras. motion Ujú, o es CGI, pero se nota mucho que está aparte de lo que no es maqueta, no es una imagen real, ¿vale? ujú, Lo que acabo de decir, la escena esta de la lucha entre los dos submarinos está ujú, muy bien hecha para además no ser efecto visual, no ser efecto especial, porque aquí no, en el 87 no había CGI, evidentemente ya lo hemos visto, pero no había un CGI como para hacer esto tan bien y tan creíble, que ujú. ahora lo vemos desde esta época y decimos, ah, guay, está guay, porque estamos acostumbrados ahora a ver cosas creíbles, pero en el 87, cuidadito, ¿eh? Y también, como escena submarina, el encuentro final con los extraterrestres, que me parece que está muy bien llevado. Toda la bajada hasta el abismo está muy bien rodada. Ujú. Y visualmente es lo que más llama la atención y es lo que yo quería destacar, así en general, sin meterme en nada en concreto, por si acaso tú ahora quieres destacar alguna cosa más concreta. Hay muchos momentos en los que los puntos visibles de luz que quedan en la nave son aquellos que emiten luz y no hay una luz externa, que es lo que sucede absolutamente desde el principio en la Sí. Nostromo. Aquí se lo pasa al final, pero a mí se me quedó como muy grabado en la cabeza y eso me dio la sensación esta de claustrofobia total, ¿no? Aparte de este filtro azulado, ¿no? Que tienen un poco como todo. O sea, parece que Sí, estás siempre en agua porque cuando no sí. las pocas veces que se ve el cielo salvo la tormenta y todo lo que ves dentro de lo que es el remolcador y las diferentes naves y tal, tiene ese filtro azul que le meten y que te mete todavía más en, bueno, es que todo, la tipografía, la portada, todo está muy metido en esa misma estética, ¿no? Y funciona bien. Luego, por ejemplo, la de veces que utiliza también el plano subjetivo, y alternando además con planos exteriores para ver un poco cómo se desplaza, en este caso, me refiero en concreto, para que lo tengáis claro, al momento en el que vemos el ser entrando en la nave como forma de agua, como forma de corriente de agua. Entonces tenemos planos subjetivos con ese sonido que satura, que es la vibración del agua propia, más cómo va entrando dentro de la nave desde fuera, para que veas qué habitaciones recorre, por dónde se mete y qué le interesa, ¿no? Y luego me resulta muy curioso un momento que me llamó mucho la atención, que es la construcción de la pelea. La Ujú. primera parte de la pelea, cuando se enfrenta Virgil con Coffee. Este momento en cómo gira la cámara alrededor efectivamente, el fluorescente de un lado para otro, iluminándoles de una manera determinada, generando un claro oscuro en la cara de ambos, sobre todo en Está la de muy chulo Coffee, eso. que está muy chulo, está muy, Utilizar muy... ese recurso de Uh una luz que vaya bamboleándose a un lado y a otro está muy guay. -huh. Y yo no recuerdo de haberlo visto. Además, una luz que encima entre en plano, porque no es una luz Claro. de arriba que enciendes y se ve luego la luz, como nos pasaba con los primeros capítulos de Blade Manor. ¿Te acuerdas esa escena del desván que El enciende la luz y luego ya no se ve la bombilla, pero ves que la luz está haciendo así? Pero en este caso es que ves todo el fluorescente y mola mucho, mola mucho. Uh-huh. Y luego el final quizás es lo que está un poquito más tirado, que es la subida de la nave, ¿no? Que se pueden notar ahí más los efectos de Ujú. CGI. Hablo cuando se eleva como una gran Sí, isla en medio del mar. Y yo creo que a lo mejor en los 80 sí impresionaba más. A mí no me impresionó tanto, pero quería rescatarlo porque sí que tenía que ser impresionante ver, sí, sí. sobre todo en los momentos en los que ves cómo levanta un barco entero y lo deja en vilo, por ejemplo. Eso sí Sí, me sí, parece bastante impactante. es una maqueta Sí, muy claro, grande, lógicamente, sí. pero que recordemos que, claro, que estamos en el 87, y Claro. recordemos que esta fue la película más cara de la historia en ese momento, o sea que, y no por los actores, ¿vale? Quiero decir que hay pasta aquí metida en producción brutal, por eso también esta película se puede permitir el lujo de iluminar mejor, porque no tiene que esconder que la Nostromo está medio mal hecha, ¿vale? Porque no hay pasta. Entonces ilumina todo de puta madre porque está todo muy bien hecho, ¿vale? Por cierto, Eh, porque lo has dicho dos veces sola, pero permíteme Sí, corregirte, es del 89, no del 87.
Ah, vale, pues lo apunté mal desde el principio, apunté 87 desde el principio. Vale, Vale, lo he pues comprobado, digo, a 79. ver si estoy equivocado yo. No, no, Vale, 79. vale, vale, vale. Vale. Pues perfecto. Pues vamos al cassette, vamos a escuchar un poquito de música, si te parece. Vámonos a la parte del Vamos diseño allá. sonoro. Ujú. Vale. Pues voy a arrancar. Me voy a este hombre que es Alan Silvestri, que compuso la banda sonora y bastante acertadamente. Y quería destacaros 3 momentos de la banda sonora que a mí me parecen muy potentes. Hilando con lo que acabamos de decir, el momento inicial, volvemos a la parte inicial, porque luego la pelea es verdad que es mucho más larga, pero el momento inicial en el que se está acercando Ed Harris a Coffee, ese sonido de la cadena total, que además justifica mucho también que no le esté oyendo, porque Coffee está así como obsesionado con tirando de la cadenita y es lo único que tenemos de referente, se va haciendo más presente a medida que Harry se acerca, pero luego termina en ese momento del fluorescente, o cuando ya se da cuenta que le va a quitar el cuchillo, se ponen el uno contra el otro, vemos el fluorescente y hay un sonido de bongos que está sonando durante aproximadamente minuto y medio, como te da un carácter casi de jungla o de lucha clásica, no voy a decir ni griega ni romana, pero sí como lucha tribal. Una lucha tribal en la que es pues una barra de hierro y el otro tiene un cuchillo. O sea, no puede ser más primitivo casi, ¿no? Y me funcionaba muy bien. Luego, por supuesto, hay un momento que he rescatado también en cámara, pero es que creo que en banda sonora hay que volver a rescatar y aunque incida como ha pasado con la pelea, creo que es necesario y es la parte en la que vemos a ese extraterrestre entrando. O sea, tenemos una banda sonora que genera una atmósfera, por lo general, que ha destacado como acompañamiento, pero cuando de repente encuentra a Lindsay en la habitación y empieza a formar su cara, hay un cambio en una nota sostenida que se mantiene desde un ambiente que ha generado como más tensión, con cuerdas que suenan como muy agudas y entran solo en un acorde, ¿sabes? En la típica música de tensión que, que mantiene una nota, ¿no? En el acorde. Y dices, ¿qué está pasando? Puede ser peligroso esta sensación. Pero de repente forma la cara de Lindsay y se convierte en una melodía que podía ser perfectamente típica aventura buen rollera espacial con ciertos acordes que recuerdan como a movimientos mágicos casi y como muy cercana, como muy familiar. ¿Sabes? Es como hacerte la sensación de que no, esto no es peligroso, es un ser que simplemente está investigando. Lo que pasa es que no lo descubrimos hasta que hace las caras, ¿no? Y creo, incluso me recordó en ciertos momentos a la banda sonora de E.T., de Williams, por la manera en la que está compuesta, esta música especial de los extraterrestres cuando entran por primera vez. Y luego hay una que utilizan también al final que me parece brutal, que es cuando ya le meten, como llamo yo, el viaje del SD, que se pega el Harris por la nave, entrando por el túnel, en el que empieza, cuando le rescata, en un momento de coros brutal, unos coros digitales que entran suaves, suaves, a medida que él va bajando van subiendo, hasta que ya entra toda la orquestación cuando vemos esa nave que a mí en el fondo me parecía más grande que luego arriba. Yo digo, esto parece un país más que una nave. Y le van introduciendo y cuando ya se mete con el conducto, de repente solo se queda una vibración de fondo, los coros bajan, son coros graves y le acompañan hasta el momento en que le depositan en la Tierra. Y ahí hay un poquito más de... La orquestación potente ha sido para ver la nave, para que la veamos, es muy épica. Y cuando se queda al final y ya le dejan en ese espacio donde no hay agua y puede respirar, solo se queda ese coro inicial muy bajito, muy bajito, muy bajito, como ángeles que le han depositado en el suelo y se van. Y me parece que transmiten mucho. Pues yo me quedo con los efectos sonoros, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como vamos un poquito pillados Sabía de que te ibas tiempo, a dedicar a eso, así que dale. vamos un poquito justos de tiempo, voy a ir muy rápido, ¿vale? Vale. Los efectos sonoros son, para mí, más importantes que la banda sonora en esta película, ¿vale? Porque creo que la banda sonora está presente en un 10% de la película. Sí, es poco, es poco. Por eso he sido tan concreto también. Y los efectos sonoros están como en todas, partiendo de la base del inicio de la película. No ha empezado la película y ya estás escuchando ese pitido intermitente como un sonar, simplemente sin haber puesto los créditos de la película, y ese pitido se funde con ese coro infantil que se va a escuchar por primera vez durante 2-3 segundos y no se va a volver a escuchar hasta el final de la película, porque es el coro infantil que lo tenemos asociado a los extraterrestres, ¿vale? Entonces, empezando por ahí. Seguimos con el accidente del submarino, que es los primeros 15 minutos, que evidentemente todos los sonidos están creados ex profeso para esto. Y siendo el 87, me parece que son muy convincentes, no solo visualmente, sino sonoramente. Ese accidente es muy convincente. Por otro lado, el sonido de la respiración dentro del casco, cuando se torna protagonista, ¿vale? Sobre todo cuando están investigando el submarino y el personaje de Hammer, de Jamer, se empieza a poner nervioso,
¿vale? Y empieza a respirar más. Esa parte es la claustrofóbica para mí de la película. La Es la única más claustrofóbica, que sí. yo creo que lo que consigue esa claustrofobia. Pero no es tanto por el espacio, sino por dónde coloca la cámara, que la coloca dentro del casco, y por lo que no sabemos qué está viendo y qué está pasando, ¿vale? Mm. Por último, ese sonido, como tú has dicho, acuoso y con ese eco amortiguado de la criatura recorriendo los pasillos y que siempre estamos escuchando ese sonido especial con el plano subjetivo cuando estamos recorriendo los pasillos y destacar también ese sonido de esa inspiración de aire final cuando Ed Harris llega por fin abajo, se quita el casco, que además ahí, tanto a nivel de cámara como a nivel de sonido, Cameron se recrea en que Ed Harris le escuches bien tomar aire como ese resurgir, como ese resucitamiento, y quería destacar esa cosa dentro de los aspectos de sonido. Hay muchos más, pero he querido coger estos que me han parecido como destacables. Muy bien, pues como tenemos que seguir condensando, ¿qué mejor para condensar que el condensador de flujo? Lo que sostiene y mantiene toda la película. ¿Para ti qué es, Pues Álvaro? mira, yo en este caso me he marcado un David y he Anda. cogido algo muy concreto, porque me parece tan bueno que quería destacarlo por encima de algo más general, Mm. que es la secuencia de la reanimación de Lady Marian, ¿vale? Wow. Es una Va a secuencia de ser Lady absoluto Marian Lady siempre. Marian, ¿vale? Ya está. Ah, Es una reanimación, la escena dura 4 minutos, ¿vale? mm. ¿Por qué me Sí. parece la mejor escena de la película? Primero, por lo que consigue con el crescendo del ritmo. ¿Vale? Venimos de el paseo ese que se da Ed Harris con ella Ajá. muerta y va poquito a poco y va aumentando. La dirección está absolutamente súper bien llevada, ¿vale? Colocando la cámara en sitios muy chulos. Hay un momento en el que parece un plano subjetivo de Lady Marian, pero no, porque está un poco al lado derecho de su plano subjetivo. Me gusta porque es como que nunca se coloca a su lado. Como ella está muerta, no podemos tener un plano subjetivo de un muerto, sino que te lo colocamos un poquito más a un lado para que veas que estamos separando del cuerpo. Y luego hay un plano maravilloso que es un plano cenital. Total, sí. Cuando ya la damos por perdida, ¿vale? Como si ella misma se estuviese viendo por encima de la vida, del cuerpo, como estas experiencias extracorpóreas. Ujú. Y además, en este plano es muy interesante porque se puede dividir, la regla de los 3 tercios se puede dividir de manera vertical y hay un tercio que Ujú. es agua, un Agua. agua súper azul de esa piscina y el otro, los dos tercios restantes es el cemento donde está ella, ¿vale? Donde nos coloca bastante bien donde está lo humano, donde está lo oscuro, donde está la muerte y donde está lo luminoso, donde está lo que luego vamos a ver, que es la luz. La tensión, que está muy relacionada con el ritmo, es como una ola, y nunca mejor dicho, ¿vale? Como una. Venimos de una tensión baja, ¿vale? Que es cuando, baja entre comillas, que es cuando Mm. estamos haciendo ese paseo que le vemos a él caminando muy lentamente con el cuerpo, la van subiendo, esa tensión sube hasta el momento en que la creemos muerta, en el que baja, ¿vale? O sea, la ola ha crecido, en un momento baja, y luego, justo después, Ed Harris no se da por vencido, adquiere la tensión máxima y al final rompe en la orilla como si fuese una ola cuando ya por fin despierta y que además está muy bien acompañada por la música, porque toda esta escena no tiene música Mm. salvo el El final, final. salvo cuando ella despierta que entra ahí la música de cuerdas de manera magistral. Por favor, Ujú. no pongáis música a todo, ¿vale? Esto bien. Esto bien. Bien. Y por último, el Harris y el resto de actores, que creo que es la mejor escena del Harris, la mejor escena también del resto de actores que lo acompañan muy bien, ¿vale? Mm. Porque es también muy difícil llorar sin estar haciendo tú la acción, sin ser el protagonista de la acción, simplemente viendo, ¿vale? Entonces me parece que está de puta madre hecho y por eso he querido coger esta escena como para mí la mejor de toda la película. Ujú. Pues fíjate que nos hemos compenetrado bien porque yo me he ido a la general. Me he ido a algo general que creo que funciona muy bien en esta y que además ya lo hemos nombrado antes, que es esa mezcla de un poco de diferentes géneros, pero también metidos. Entonces, esa parte de acción, teniendo a los militares con antagonistas, con este riesgo constante de la cabeza nuclear que cogen del submarino. Por otra parte, la aventura, además, con toda esta aventura, romance entre los dos protas de vamos a intentar juntarlas otra vez y aparte son los que se van a encargar de hacer que esto funcione o de resolver el conflicto final. Y por otra parte, la ciencia ficción que supone el meter a todos el elemento extraterrestre de la manera que lo meten, de una manera pacífica
y además en unas profundidades, ¿no? Que tampoco es tan típico, no se ha hecho muchas veces y es original colocarlos justo ahí debajo del mar y de forma, como dice Álvaro, pacífica. La combinación de estos tres creo que está muy equilibrada y que funciona y que resulta como la peli que es. Solo tengo un residuo que es que es precisamente este. No creo que estén bien fundidos los tres géneros, porque además son partes como muy diferenciadas y no creo que tengan una buena transición una a la otra y de repente estamos pasando de un thriller, terror submarino a una cosa más de aventuras, a una cosa más romántica, a una cosa sin llegar a fundirse bien. Y sobre todo, la parte filosófica. La parte filosófica de esta película de ciencia ficción, el final de la versión de teatro, perdón, de teatro y tal, no, es que como la versión de los cines, ¿vale? La que se puso en cines, no tiene nada que ver con la versión extendida que luego hizo Cameron. Yo vi el otro día la versión extendida y ese final es diferente, porque al final estos extraterrestres salvan a Ed Harris, ¿vale? Porque primero le hacen ver lo mal que se está portando el ser humano con esta cosa de la Guerra Fría que todavía estaba ahí pululando, sí. pululando, de lo de la Guerra Fría, lo de los rusos, toda esta parte, le enseñan imágenes de la Guerra Fría, pero es que luego los extraterrestres tienen preparadas olas gigantes en diferentes partes del mundo, creo que Rusia y Estados Unidos, para olas de 1,5 kilómetros de alto, llegan a decir, para arrasar a los humanos. Ed Harris le dice que quién son ellos para juzgar, que por qué, y entonces los extraterrestres le ponen un montón de imágenes de las pruebas nucleares que se hicieron en los 50 y en los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mar. Tanto las que hicieron por ahí por Francia, por el atolón de Mururoa, todo esto por allí, tanto en el Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces Ed Harris dice, vale, sí, pero esto solo eran pruebas, ¿cómo sabéis que esto al final iba a desembocar en algo peor? Y le empiezan a mostrar imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en este encuentro que están aquí abajo los extraterrestres con él. Y al final, en los extraterrestres se ve que la ola se está aproximando, toda la gente corriendo, ¡ah! Todo está bastante bien hecho, por cierto, para ser además una cosa añadida, que no estaba en el montaje original, está bastante bien añadido. Y al final las olas se paran. Se paran, hay un momento de sí, no, y empiezan a bajar y retroceder. Y Ed Harris dice, ¿por qué? Podíais haberlo hecho, ya que vosotros manejáis los mares, ¿por qué no lo habéis hecho? Y entonces es cuando le pone el mensaje de la mujer, que es lo único que se ve en la versión de cines, que es, sabíamos que esto solo era un billete de ida, pero aún así tenía que hacerlo, te quiero, esposa. Esta cosa filosófica, por lo menos de la versión extendida, a mí me mata, porque no encaja con el resto de la película, ¿vale? Esto de que el hombre es muy malo y que se mata entre sí y todo esto tal, y el amor nos acabará salvando, vale, sí, está guay, pero me parece completamente metido con calzador en esta película, ¿vale? Está como sacado de otra película. Aparte de que si la ves ahora, que esto no deberíamos hacerlo así, pero si lo ves ahora, es algo que ya está más visto que el TVO, esto, ¿vale? Entonces, de hecho, lo de salir a la superficie, ese final y revelar su existencia al mundo, ¿vale? Yo dije ayer, daos por jodidos extraterrestres. Quiero decir, os habéis mostrado al mundo, daos por jodidos, porque el ser humano ya va a ir a por vosotros. O sea, no somos incapaces o sea, podéis haber quedado ahí en silencio y saber quedado ese secreto y que solo hubieran sabido estos protagonistas y tal, pero no. Entonces, a mí este final no me funciona. Bueno, pues pasemos ya a los circuitos de tiempo, que es, pues bueno, pues esa frase, digamos, que resume para nosotros la película, y luego vamos a, muy rápido, porque hoy nos hemos pasado un montón, iremos con lo de Regreso al Futuro de la anterior película. Mis circuitos de tiempo. Un producto de gigantescas proporciones que intenta aunar géneros para darnos una buena dosis de acción y aventura submarina unida a la ciencia ficción más filosófica. En un lado lo consigue, en el otro lo intenta con todas las fuerzas. Yo lo he puesto así. No todos los remolcadores con 5 tripulantes con mascota que tienen que atender una llamada de socorro hacia un espacio ignoto tienen que acabar siendo pasto de un xenomorfo, porque puede que haya seres más amables en el universo que te propongan una velada de lo más entretenida y además con final feliz. Te me estás empezando a hacer frases más largas que yo y eso no te lo voy a permitir, ¿eh? No te lo consiento, no te lo consiento. Y menos hoy que vamos contra el tiempo. Bueno, pues contra el tiempo vamos regresando al futuro.
para Eso es. rescatar la pregunta que os dejamos, pues de hecho os dejamos dos. No sé si Álvaro quiere empezar con la suya, sobre la de Gattaca. Al final del vídeo de Gattaca os Sí. dejamos dos preguntas sobre la peli, así que hoy os las respondemos. Dinos, Venga, Álvaro. yo os hice la pregunta de si no habéis visto no habéis visto el vídeo de Gattaca, aquí en descripción os lo dejamos, ¿vale? Que en qué dos momentos de la película esos colores que veíamos, los triples colores, el amarillo, el verde y el azul, no eran los dominantes en la escena y por qué. Y en comentarios os habéis acercado, ¿vale? Os habéis acercado. ¿Cuáles son estos dos momentos? El primero de ellos es el reencuentro que tiene con su hermano, que tiene Vincent con su hermano y la carrera nocturna en la playa. Esa parte vemos un cielo y una orilla completamente monocromática, ¿vale? No hay ni azul ni nada, y vemos que Vincent ha conseguido estar más allá de esas invalideces que decíamos que representaba el color amarillo, más allá de las perfecciones, más allá de las transiciones que era ese verde, es decir, está por encima de todo eso, ¿vale? Entonces, en ese momento hay un color monocromático. Y el segundo es el momento del lanzamiento espacial. Este final en el que cuando ya vemos a Vincent en el espacio, ya vemos que aquí ya no cuenta ni lo válido, ni lo inválido, ni nada, porque esto es un mundo más allá de todas estas mierdas y gilipolleces de genética o no genética y tal. Y por tanto, esa escena, la que está él ya, que se le ve abriendo en el lanzamiento, ya abre los ojos y ve que está en el espacio, también es en un color monocromático o en una gama de colores normal en el que no destaca ninguno de estos tres. Y estos son los dos momentos y el por qué. Muy bien, pues yo os había dejado la pregunta de cuáles son los elementos con los que juega Nicole para intentarnos dar una sensación de futuro dentro de esta atmósfera retro que nos propone. Bueno, pues yo he rescatado tres principalmente. Por un lado, la arquitectura de los edificios que nos plantea, tanto las salas interiores como exteriores, con esas escaleras, con esos túneles, con una especie de vigas redondeadas, como si, especialmente este momento que destacaba Álvaro, por ejemplo, del viaje final, en la transición de él hacia la nave. O la sala, por ejemplo, principal, que la reutilizan, si os fijáis, la misma sala de ordenadores donde él siempre está trabajando se convierte en la sala de la empresa para todo. En la sala en la que reclutan, en la sala de deporte, donde están haciendo ejercicio, es todo convertido para adaptarlo a esa misma estética. Hay pequeños objetos también que les dan un carácter aerodinámico, pero como son muy chiquitajos, te pasan desapercibido, pero entran. Como por ejemplo estas pequeñas aspiradoras para recoger los restos de pelos, de uñas, de tal, que están por todas partes, que tienen un aire como transparente y muy alargado, que también te da la sensación de otra época un poco más avanzada, ¿no? Y luego la cantidad de veces que introducen elementos de laboratorio. Lo pueden hacer en la empresa porque además tienen que estar presentes constantemente en las pruebas que les hacen y lo pueden hacer en la casa de Jude Law porque tienen que hacer todo ese compendio de los análisis de sangre, los de orina, las neveras, los microscopios y tal, con lo cual te da otra sensación de ciencia aplicada que está muy presente en toda la película. Pues muy guay. Pues para esta yo tengo una pregunta. No Pues sé si dale, tú que yo no tengo tienes. ninguna. Dale tú. Pues es una pregunta que no tiene que ver justamente con esta película en concreto, pero tiene que ver con un aspecto de esta película. Y es, al igual que a Hippie le define su rata, quiero que nos digáis personajes del cine que estén definidos gracias al animal que les acompaña. Que esto es una cosa que se hace mucho en cine, que a veces lo juegan como rasgo paradoxal, que otro día os comentaré que es un rasgo paradoxal en los personajes, pero ¿qué otros personajes conocéis con animal incorporado que definan la personalidad de dicho personaje? Pues ahí os dejamos la preguntita, nos la dejáis en comentarios, respondéis y nosotros lo vamos contestando, por supuesto, en nuestro siguiente especial de ciclo de ciencia ficción. Correcto. Por lo demás, llegaríamos hasta aquí en el análisis de hoy, que ha sido súper largo, que nos hemos ido al abismo de cabeza, vamos, directamente. Sí. Pero que siempre es un placer que veáis, que compartáis, que nos difundáis y, por supuesto, para los siguientes que vamos a ir trayendo, siempre, @cine.degiro, nuestra comunidad. Álvaro, ¿quieres transmitir tus agradecimientos, como siempre? Muchísimas gracias y que gracias por apoyar este ciclo igual que apoyasteis el anterior y que en noviembre estrenaremos ciclo nuevo que ya estamos empezando a pensar y que seguro que habrá películas después de 2010. Seguro. Seguro. Ya nos seguro. encargaremos nosotros. ¿Vale? siempre un placer. Un saludo a todos y ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.